Problemas de aplicación de ley de seno y ley de cosenos. Ejercicios. Primero, calcular la distancia R entre las ciudades A y B. Se puede notar que en el triángulo se miden las distancias desde la embarcación en C hasta las ciudades A y B. Desde la embarcación a la ciudad A hay una distancia X igual a 60 kilómetros. Mientras que desde la embarcación en el punto C hasta la ciudad B hay una distancia Y igual a 80 kilómetros. Vamos a corregir ahí, kilómetros. Entonces necesitamos calcular la distancia entre la ciudad A y la ciudad B aplicando, en este caso, la ley de cosenos de la siguiente forma. Bueno, primero vamos a colocar aquí que es kilómetros, ¿cierto? Kilómetros. El ángulo de 120 grados se forma con la distancia a la ciudad A y a la ciudad B desde la embarcación en C. Entonces vamos a calcular qué distancia hay desde la ciudad A hasta la ciudad en B. Hacemos el esquema de ese triángulo aquí. Tenemos el lado X, el lado y el ángulo comprendido por esos dos lados, por el lado X y el lado Y. El ángulo es de 120. ¿Cuánto vale el lado opuesto R a ese ángulo? Entonces vamos a decir que el lado opuesto R al cuadrado, en este caso este es R, lo vamos a tomar aquí al cuadrado, es igual a la medida de X, que es 60 al cuadrado, más la medida de Y, que es 80 al cuadrado, menos 2 por X, 2 por 60, por Y, que es 80, según los datos que tenemos aquí y en el gráfico planteado, por el coseno del ángulo, el ángulo que está formado por los lados X y Y, es decir, por este ángulo, 120 grados. ¿Sí? Entonces vamos a tener que R cuadrado es igual a 60 al cuadrado, que es 60 por 60, 3600, más 80 al cuadrado, que es 80 por 80, 6400, menos 2 por 60 por 80, multiplicando y agregamos los ceros al final. 2 por 6, 12, 12 por 8, 96, y le agrego los dos ceros. Por el coseno de 120 grados, que en la calculadora es menos 0,5, menos 0,5. Entonces voy a decir que R cuadrado es igual a, R cuadrado es igual a, vamos a sumar 3600 más 6400, eso me da 10.000, ¿cierto? Aquí menos por menos me da más y multiplico 9600 por 0,5, como 0,5 es la mitad, es como sacarle la mitad a 9600. Multiplicando me daría 9600 por 0,5, me daría 4800. Sumando esos dos valores me daría que es 14.800. Para eliminar el cuadrado, este cuadradito que está aquí, vamos a sacar raíz a ambos lados de la igualdad. Cancelo el cuadrado con la raíz y me queda que R es igual a, calculamos la raíz cuadrada de 14.800. Entonces la raíz cuadrada de 14.800 es 121.65. 121.65 kilómetros. Esta es la respuesta de la distancia entre las ciudades A y B. Distancia entre A y B. Entre las ciudades A y B. Pasamos a este segundo ejercicio. Tenemos una persona aquí ubicada en este faro, ¿sí? La visual de esta persona hacia un avión tiene una longitud de 700 kilómetros. La visual de esta persona que está en este faro hacia una embarcación tiene una longitud X que no se conoce. Tenemos este ángulo de 50 grados y aquí el ángulo de 130 grados. Vamos a calcular la distancia entre el avión y la embarcación y la distancia de la persona a la embarcación. Te repito despacio. ¿Qué distancia hay desde la persona hasta la embarcación? ¿Y cuál es la distancia desde el avión a la embarcación? Esas dos distancias. Entonces vamos a aplicar la ley de senos para hallar la distancia R.
La distancia aérea es entre la embarcación y el avión. Entonces, vamos a decir lo siguiente. El ángulo de 50 grados tiene por lado opuesto la distancia aérea. Y el ángulo de 130 grados tiene por lado opuesto 700 kilómetros. Entonces, recuerde que este ángulo es el que se forma entre la persona con la visual al avión y con la visual a la embarcación. Mientras que si desde aquí de la embarcación, una visual a la persona y una visual al avión formarían un ángulo de 130 grados. Entonces, aplicando ley de senos, repito, voy a decir, empiezo con la incógnita. La incógnita es R. R es al seno de 50, o sea, el lado sobre el seno del ángulo al que se opone. ¿Cómo qué? El otro lado, como 700 es al seno de 130. Este lado con su ángulo opuesto. Como 700 kilómetros es al seno de 130. Despejando R para calcularlo, vamos a decir que este seno de 50 está dividiendo, pasa a multiplicar y me va a quedar que R es igual a 700 kilómetros por seno de 50 que pasó a multiplicar, estaba dividiendo, pasó a multiplicar, sobre seno de 130. Hacemos este cálculo en la calculadora y eso nos va a arrojar el siguiente resultado. La calculadora científica debe estar en el sistema de medida en grados. Entonces, hacemos el cálculo de la siguiente manera. 700 por seno de 50, todo esto dividido entre el seno de 30, de 130, corrijo. Eso me va a dar 700. Me va a dar 700 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la distancia entre la embarcación y el avión? Distancia embarcación y avión. 700 kilómetros. 700 kilómetros. De casualidad nos ha arrojado el mismo valor que aparece acá. ¿Sí? Pasamos al ejercicio siguiente. Tenemos en el triángulo el ángulo alfa de 70 grados, cuyo lado opuesto es el de 25 centímetros. Y tenemos el ángulo de 100 grados, cuyo lado opuesto es el lado B, que no se conoce. Entonces, aplicando ley de senos, vamos a decir que este lado sobre el seno del ángulo al que se opone. B sobre el seno de 100 grados es igual a este A, que es 25 centímetros, a 25 centímetros sobre el seno de 70 grados, su lado opuesto 25, sobre el seno de 70 grados. Entonces tenemos un lado sobre el seno del ángulo al que se opone, un lado sobre el seno del ángulo al que se opone. El seno de 100 está dividiendo, yo lo voy a parar acá a multiplicar, me quedaría B es igual a 25 centímetros por seno de 100 grados dividido entre el seno de 70. Nuevamente usamos la calculadora y me da que B sería, utilizando la calculadora en el sistema de medida en grados, vamos a tener el siguiente resultado. 25 por seno de 100 grados, esto dividido entre el seno de 70 grados, y nos da 26.2, nos da 26.2 centímetros. Esta es la medida del lado desconocido, el lado B. Y el último ejercicio, vamos a calcular la medida del lado C, este lado C. Entonces, para el lado C, que se opone al ángulo θ, vamos a decir que C es al seno de θ, en este caso seno de 60, ¿como quién? El otro lado,
El otro lado es 70 centímetros, cuyo ángulo opuesto es el de 50 grados. Como 70 centímetros es al seno de 50 grados. Entonces repito, este lado se opone al ángulo de 50, este lado con este ángulo, este lado con este ángulo. Como esta es la incógnita, siempre empezamos con la incógnita. Tenemos entonces que el seno de 60 está dividiendo, lo vamos a pasar acá a multiplicar para despejar el valor de C. C sería igual a 70 centímetros por seno de 60 grados dividido entre este seno de 50, entre el seno de 50 grados. Entonces, para obtener el valor de C, vamos a utilizar la calculadora que esté programada en el sistema de medida de los grados. Entonces, tendríamos lo siguiente: 70 por seno de 60 dividido seno de 50. Vamos a corregir aquí donde está el 50 grados, iría seno de 50, corregimos aquí, ¿cierto? Me faltó este pedacito, seno de 50, continuamos con la calculadora, dividido seno de 50 grados. Eso me va a 79.13. Usted me da que es 79.13 centímetros, porque estamos midiendo en centímetros. Este es el valor del lado desconocido. Y aquí finaliza este ejercicio de aplicación de ley de senos y cosenos.